93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El impacto. Documental. El documental El Impacto expone la amenaza global a la que se enfrenta toda la humanidad. Este documental levanta el velo de la ignorancia y descubre lo que ha estado ocurriendo durante 30 años ante nuestros ojos, mostrando cómo hemos sido manipulados como marionetas. Nos convertimos en biorobots controlados y nos llevaron a destruir el mundo con nuestras propias manos, acercándonos a la desaparición global. Durante 30 años, nos hemos dirigido hacia el punto de no retorno. Nos llevaron a la guerra civilizacional y a la posterior esclavitud. Esta verdad es chocante, pero también nos ayuda a comprender todas las relaciones causa y efecto de lo que está ocurriendo en el mundo, y nos hace conscientes de lo que se avecina en un futuro próximo. El documental El Impacto explora los siguientes temas: el mundo al borde de la guerra civilizacional. ¿Quién la está encendiendo y con qué propósito? Guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Quién está detrás del conflicto? Atentados terroristas en todo el mundo, entre ellos atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 2001. Atentado de Oklahoma City, 19 de abril de 1995. Atentado del ayuntamiento de Crocus City Hall en Moscú, 22 de marzo de 2024. ¿Quién está organizando y sigue organizando atentados terroristas en el mundo? ¿Quién es el beneficiario último de estos atentados? ¿Y cuál es su principal objetivo? Por primera vez, el documental demuestra que los tiroteos en las escuelas son un proceso totalmente controlado. Los hechos expuestos en el documental apuntan a quienes manipulan las mentes de niños mentalmente sanos y los convierten en asesinos de sus padres y de otros niños. ¿Cuál es el objetivo último de los tiroteos escolares? ¿Y cómo proteger a sus hijos de ellos? Epidemia de tiroteos escolares. ¿Quién estaba detrás de los tiradores de Columbine y de todos los demás tiroteos escolares posteriores? ¿Cuál es la conexión entre el tiroteo de Columbine, el atentado de Oklahoma City y el asedio de Waco en 1993? Renacimiento del nazismo. ¿De quién aprendió los nazis de la Alemania nazi todos los métodos crueles de tratar a la gente? ¿Y cómo ponen en práctica sus seguidores modernos sus planos para establecer el Cuarto Reich? Si se nos quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos seremos llevados, como ovejas al matadero. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Creadores del documental. No sabemos quiénes son los creadores de este documental, hecho con cuidado y amor por la gente. Con gran respeto por los creadores de El Impacto, nuestro equipo decidió traducir el documental al español para ponerlo a disposición de un público más amplio. Fuente original del documental The Impact, El Impacto. https rumble.com/B56NTE1 The Impact Group. También expresamos el agradecimiento al equipo de periodistas independientes de ActFiles, de.actfiles.org, por su activa labor en la difusión del documental The Impact, El Impacto, y por su contribución a ampliar la investigación de los temas tratados en el documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El Impacto. Documental. Capítulo 6. ¿Cómo se está fomentando la guerra civil en América? La guerra civilizacional beneficiaría enormemente al anticultismo global en su camino hacia el totalitarismo global.
Sin embargo, volvamos a los hechos que reflejan la dura realidad actual. Ahora, los hechos indican que los representantes anticulto ya han llevado a los Estados Unidos al borde de una guerra civil que puede destruir completamente nuestro país. Para poner en práctica sus planes, el anticultismo mundial necesita dividir a la sociedad estadounidense en dos bandos y radicalizarlos unos contra otros. Una herramienta para esta división es la actividad de los anticultistas en Estados Unidos. Los anticultistas utilizan métodos nazis para maximizar el conflicto en la sociedad estadounidense. Les daré solo un ejemplo entre muchos. Ya conocen a Steven Hassan, el desprogramador que combate la disidencia, etiquetando de cultistas a las personas con ideologías diferentes o a quien haya que estigmatizar en ese momento. Pues bien, Hassan ha ido aún más lejos al declarar a Donald Trump líder de una secta y a sus partidarios miembros de la misma. Hassan publicó un libro titulado El culto de Trump, donde afirma que todo estadounidense que apoye a Donald Trump es miembro de un culto, lo que significa que no son libres en sus opiniones, no son individuos independientes, sino más bien personas que necesitan ser sometidas a una intervención, como dice Hassan, o en otras palabras, deben ser obligadas a cambiar sus creencias. Al promover activamente este libro y toda la idea en los medios de comunicación, Hassan utiliza el etiquetado para deshumanizar a una parte de la población a los ojos de otra. Esto lleva a la sociedad estadounidense a ver a un grupo de estadounidenses no como personas con opiniones diferentes, sino como zombies con el cerebro lavado, incapaces de entablar un diálogo constructivo. Al fin y al cabo, es mucho más fácil levantarse en armas contra un grupo de personas que han perdido su naturaleza humana, y no es casualidad que la deshumanización fuera siempre considerada la primera herramienta de la propaganda nazi durante la guerra, porque para conseguir que unas personas se levanten en armas contra otras, primero hay que hacer que dejen de verse como semejantes. Steven Hassan difunde estas narrativas destructivas con la ayuda de su amigo y aliado mediático, Dave Troy. Troy se autodenomina periodista de investigación, pero nunca ha recibido formación oficial. Al igual que Hassan, difunde activamente ideas estigmatizadoras y deshumanizadoras sobre diversos grupos religiosos y laicos. Casi cada artículo que escribe Troy es un atentado terrorista informativo, y muchos de sus lectores se dan cuenta de ello. Así, al comentar el material mediático creado por Dave Troy, los lectores señalan que su retórica siembra el pánico moral, provoca depresión y perjudica su salud mental. Hassan y Troy no ocultan sus conexiones. Apoyaron activamente la publicación de un libro del anticultista Alex Alvarova de la República Checa, un país que es uno de los centros del anticultismo en Europa. En su libro Alimentando a los demonios, los conquistadores de América, Alvarova esencialmente sigue promoviendo la narrativa de Hassan y de Rad Sears ruso, de que decenas de millones de ciudadanos estadounidenses son miembros de cultos, instando a otros estadounidenses a luchar contra ellos. Las actividades destructivas de los anticultistas ya han llevado al punto de que, en nuestro democrático Estados Unidos, donde las personas tienen garantizada la libertad de expresión, los partidarios de Trump temen expresar abiertamente su apoyo por miedo a la agresión abierta de sus conciudadanos. Resalto esto no porque representen a un partido concreto o apoyen a un político específico, sino porque son estadounidenses, residentes de un país libre, que tienen garantizada la libertad de expresión y de palabra por la Constitución. Es importante recordar que el anticultismo no apoya a ningún partido político, fuerza o país. El anticultismo odia a los Estados Unidos y solo está interesado en exacerbar los conflictos dentro de la sociedad estadounidense hasta el punto de su destrucción en una guerra civil. Para lograrlo, se infiltra en los dos partidos opuestos, alimentando la hostilidad. Por lo tanto, en el campo político contrario, el anticultismo también infecta a los ciudadanos con narrativas nazis. Son precisamente los anticultistas quienes propagan fuertemente en los medios de comunicación esta narrativa de que todos los partidarios del Partido Demócrata están supuestamente en contra del cristianismo, que son anticristianos, que el presidente Biden traicionó al cristianismo y lo está destruyendo. Así, se inculca a la gente que el cristianismo está amenazado y perseguido por las acciones de esta parte de los estadounidenses. En consecuencia, según esta lógica, se insta a los ciudadanos a hacer todo lo posible por proteger el
cristianismo de quienes, en su opinión, pueden destruirlo. Y de nuevo, vemos el método nazi de etiquetar a grupos específicos que imponen los anticultistas. Así, el movimiento anticulto explota la división existente en dos bandos políticos de la sociedad estadounidense, atizando aún más el odio entre ellos. Todo esto ha llevado a una probabilidad sin precedentes de una guerra civil. En una ocasión ya advertí de que las consecuencias a largo plazo de las divisiones partidistas pueden ser peligrosas para el bienestar de la nación. En aquel entonces dije, por más que los partidos políticos respondan de vez en cuando a fines populares, es probable que, con el transcurso del tiempo y de las cosas, se conviertan en potentes motores, por medio de los cuales hombres astutos, ambiciosos y sin principios podrán subvertir el poder del pueblo y usurpar para sí las riendas del gobierno, destruyendo después los mismos motores que los han elevado a un dominio injusto. Todo lo que les advertí ya está sucediendo hoy en nuestros Estados Unidos de América. Para conseguir sus objetivos, el anticultismo global los divide a ustedes los americanos, creando las condiciones para una nueva guerra civil en los Estados Unidos. Por mucho que la sociedad estadounidense esté dividida hoy en día, solo lo estaba antes de la guerra entre el norte y el sur, y ustedes mismos pueden verlo y sentirlo. Muchos ciudadanos estadounidenses ya han empezado a hablar de la inevitabilidad de una guerra civil. Guerra civil. La guerra. Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Y este tipo de narrativas se escuchan cada vez más en los medios de comunicación. Esta situación es el resultado directo de las acciones de numerosas ramas del anticultismo global y de sus agentes infiltrados en las esferas sociales y políticas de la vida de Estados Unidos. En esta guerra, los ataques de terrorismo informativo y los verdaderos actos de terrorismo que provocan siguen siendo la herramienta habitual del enemigo oculto de la democracia y de todo el mundo libre. Hoy les daré varios ejemplos de fenómenos específicos, eventos y sus consecuencias que fueron orquestados por representantes del anticultismo global y sus leales perros anticultistas con el fin de crear e intensificar una división en la sociedad estadounidense, preparar el terreno para una futura guerra civil y colocar todas las piezas que necesitan en el tablero de ajedrez. Solo si se dan cuenta de cómo han sido manipulados todo este tiempo, podrán salir de este juego y obtener la oportunidad de dar un paso libre. Un paso que realmente ayudará a poner fin a todo el caos, el mal y la destrucción que los representantes del anticultismo siembran a su alrededor. Entonces podrán por fin encontrar la manera de lograr la reconciliación y la unidad. Tiroteos masivos en las escuelas. Ha llegado el momento de sacar a la luz otra atrocidad brutal y cínica, cometida por la red internacional de grupos terroristas anticulto y sus mentores ideológicos. Resulta difícil imaginar que estos mismos criminales resultaron ser los artífices de uno de los fenómenos más aterradores de la sociedad moderna. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Tiroteo en una escuela secundaria en el condado de Broward. Tiroteo masivo en una escuela primaria. El tiroteo allí en la escuela de Convenio. Tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook. Tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos. Los peores tiroteos masivos de la historia. 14 estudiantes. Las 17 personas han sido asesinadas. 27 víctimas, 20 niños, 7 adultos, 33 muertos, 29 heridos. Creo que aquí han muerto un total de 15 personas, 12 estudiantes. 3 niños pequeños muertos y 3 administradores muertos también. ¡Que alguien me ayude! El fenómeno al que me refiero son los tiroteos masivos en instituciones educativas. No hace mucho, toda la comunidad humana quedó conmocionada por el primer incidente de este tipo y se preguntó cómo era posible. Ahora, se ha convertido en una cruda realidad. Estos incidentes dejan una huella indeleble en la memoria de la gente. El aspecto más aterrador de estos estallidos de violencia no es solo la pérdida de vidas jóvenes, sino el hecho de que unos niños estén matando a otros niños. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad para que se produzca este fenómeno? ¿Qué ha cambiado y cuál es la causa de esta trágica realidad? Una persona sabia dijo una vez, para cada problema complejo, hay una respuesta clara, sencilla y equivocada.
En este caso, muchos de ustedes podrían conformarse con una respuesta que parece obvia y directa, que este fenómeno ha sido posible porque la sociedad moderna está experimentando un declive de la moralidad. La gente se ha desconectado y hay demasiada ira y violencia, lo que inevitablemente ha afectado a sus hijos. Parece una respuesta lógica y, por supuesto, tiene algo de verdad. Sin embargo, se trata de un tema tan hiriente y doloroso que no ha pasado desapercibido para los oportunistas acostumbrados a aprovecharse de las desgracias ajenas. Además, surgen demasiadas incoherencias y preguntas sin respuesta al examinar detalladamente cada caso por separado y el panorama general. Es como si alguien estuviera utilizando deliberadamente estos trágicos incidentes para que, mientras sus mentes están nubladas por emociones de dolor, conmoción y pérdida, los verdaderos beneficiarios de estos sucesos puedan llevar a cabo sus planes de forma encubierta. La explicación reside en una fórmula sencilla y atemporal. Averigua a quién beneficia y descubrirás la verdad. Históricamente, las instituciones educativas siempre han contado con muchos individuos que encajan en los factores de riesgo para convertirse en tiradores potenciales. Sin embargo, por diversas razones, solo unos pocos, y no siempre los más obvios, recurrían a la violencia armada. La pregunta abierta sigue siendo: ¿por qué los países desarrollados se han enfrentado al fenómeno de los tiroteos masivos perpetrados por niños en la era moderna? Sí, con la invención de las armas de fuego y su disponibilidad gradual para los civiles, se han producido incidentes de este tipo desde principios del siglo XVIII. Y por lo general, estos incidentes no suscitaban tanta atención y publicidad masiva en la sociedad como ahora. Los informativos que cubrían estos sucesos no empleaban técnicas psicológicas manipuladoras. Se limitaban a relatar los hechos, a informar al público y nada más. Pero lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno sin precedentes. El brusco y rápido aumento de los ataques armados en las escuelas de todo el mundo se produjo más o menos al mismo tiempo, a partir de finales de los 90, con una aterradora tendencia a la escalada desde principios de la década de 2000. En otras palabras, los tiroteos en las escuelas han sido un fenómeno de los últimos 30 años. Hace tantos años, la fuerza oculta detrás del anticultismo global comenzó a recobrar su fuerza. Fue entonces cuando fundaron el centro ideológico de la moderna red de grupos anticulto. Y fue entonces cuando empezaron a consolidar sus posiciones y a extender masivamente su influencia destructiva en los países democráticos de todo el mundo. Y esto no es una mera coincidencia, es un hecho. A quienes piensen que tales acontecimientos no pueden ser provocados artificialmente, les sugiero que lo miren más de cerca. Sigan mi hilo de pensamiento y no se limiten a mirar la superficie, sino que intenten penetrar con la mirada en la profundidad de las cosas. Ataques armados en instituciones educativas o tiroteos en escuelas. El uso de la violencia armada en los recintos de las instituciones educativas, dirigido principalmente a los estudiantes, que a menudo se convierte en asesinatos en masa. En este momento, un gran número de países ya han experimentado casos de tiroteos en centros escolares. Se trata de una cuestión internacional de la que se ocupan especialistas de diversos campos. En general, se acepta que este tipo de acciones por parte de menores están motivadas no solo por un comportamiento agresivo, sino también por un complejo conjunto de circunstancias que se desarrollan durante un largo periodo de tiempo. Entre ellas, puede figurar la vulnerabilidad individual de un menor concreto en determinadas situaciones. Por ejemplo, relaciones crónicamente tensas en el aula o la escuela, acoso escolar, actitud negligente en la familia, estado depresivo prolongado no reconocido y problemas psicológicos. Así, como creen algunos expertos, la razón del delito se convierte en el hecho de que el adolescente, incapaz de hacer frente a la situación, explota, reaccionando a ella con acciones agresivas. Sin embargo, los intentos de los especialistas de realizar análisis detallados de decenas de casos han llegado a un callejón sin salida. Informan de que no existe un perfil único y universal de tirador. La edad, el sexo, la raza y las características sociales varían. Los tiradores potenciales suelen ser retratados como solitarios poco sociables y tranquilos.
Pero los estudios han demostrado que solo alrededor del 12% de ellos no tenían amigos. Y alrededor del 34% se consideraban socialmente aislados, lo que es superior a la media de su grupo de edad, pero no lo suficiente como para identificar una tendencia significativa. Alrededor del 44% de los agresores participaban en actividades sociales fuera de la escuela, como equipos deportivos, clubes de aficiones, educación extraescolar y grupos religiosos. Más del 63% de los atacantes procedían de familias intactas y no tenían problemas académicos. En muchos casos, los futuros tiradores procedían de familias relativamente acomodadas, en las que los padres intentaban establecer relaciones de confianza con sus hijos. En Estados Unidos, las escuelas atacadas estaban situadas en zonas suburbanas o rurales, con bajos índices de delincuencia violenta. Esto contrasta con Rusia, donde los ataques escolares más notorios se produjeron en ciudades: Moscú, Kazán, Kerch, Perm. Por lo tanto, tampoco es posible explicar estos delitos por la influencia negativa del entorno social, ya que todos estos niños crecieron en condiciones y lugares diferentes con distintos niveles de delincuencia. La mayoría de los agresores no presentaba psicopatología grave. De los 27 casos, solo el 23% tenía antecedentes de haber solicitado ayuda psiquiátrica, y solo el 6% fueron considerados dementes en el momento de cometer los asesinatos en masa. En la actualidad, no es posible identificar con precisión a un tirador potencial basándose en signos externos. Podría ser cualquiera. Todos estos niños que más tarde se convirtieron en criminales son individuos completamente diferentes, con caracteres diferentes, experiencias diferentes y destinos diferentes. Adam Lanza, de 20 años, haciendo explotar la puerta principal de la escuela primaria Sandy Hook con un AR. Nicholas Cruz en la corte Monday. El tirador confeso de la escuela nunca levantó la vista. Así frustraron los planes de Alex Ye, de 18 años, de tirotear su escuela secundaria. A pesar de que algunos tiradores estudiaron material violento antes de cometer el crimen, otros no. Algunos mostraron signos de depresión, mientras que otros no. Algunos se sometieron a tratamiento psiquiátrico, mientras que otros no. Algunos sufrieron acoso escolar, mientras que otros fueron los propios agresores. Así pues, es imposible concluir con seguridad que solo un tipo concreto de personalidad es propenso a cometer tales crímenes. ¿Qué les hizo cruzar la última línea moral en su interior y cometer un crimen tan terrible? ¿Qué une a todos estos casos? La respuesta es sencilla y compleja al mismo tiempo. Todos estos niños fueron víctimas de representantes del anticultismo mundial y de sus actos de infoterrorismo meticulosamente planificados. Fueron infectados con imágenes destructivas de acciones violentas difundidas por representantes del anticultismo a través de los medios de comunicación que contenían órdenes ocultas de actuar. Por eso vemos casos en los que adolescentes se inspiran en historias de terrorismo para cometer atentados armados. En esencia, los tiroteos escolares son actos de terrorismo. Sin embargo, la forma en que se producen permite a los verdaderos beneficiarios desviar la atención de sí mismos. A continuación, les mostraré ejemplos de cómo las técnicas psicológicas manipuladoras, bien perfeccionadas del arsenal de los terroristas contra el culto, influyen en la conciencia de las masas. El impacto. Documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El caso de Columbine. Consideremos, por ejemplo, los trágicos acontecimientos en la escuela secundaria Columbine. Yeah, this is Sharon at Columbine High School. We have shots being fired. Okay. The guy is in a black trench coat. Jerry, there's that guy. They just shot somebody inside the cafeteria. I'm going to have to try and get out of here and call you back. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. The gun is right outside the library door. El 20 de abril de 1999, en la escuela secundaria Columbine de Colorado, Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Klebold, alumnos del último año de la escuela, perpetraron un atentado premeditado.
Atacaron a sus compañeros y al personal del centro utilizando pistolas y bombas caseras. Como resultado, murieron 13 personas y 24 resultaron heridas. Tras el ataque, los tiradores se suicidaron. Recibiendo disparos a mi alrededor. Disparaban a cualquiera que tenían algo de color, que llevara un sombrero blanco o practicara un deporte. 15 personas creo que han muerto aquí, 2 estudiantes. Este caso de asesinato en masa provocó una importante protesta pública en Estados Unidos y desencadenó fuertes debates sobre la necesidad de un control más estricto de las armas. El incidente condujo al endurecimiento de los sistemas de seguridad en los centros educativos y a una mayor regulación del acceso de los niños a Internet y a los videojuegos violentos. A pesar de que hoy se conoce como un caso de asesinato en masa, existen pruebas de los propios autores que caracterizan claramente su crimen planificado como un acto terrorista. Mucho antes de su ataque a la escuela, los futuros tiradores escribieron con frecuencia en sus diarios sobre acontecimientos como el atentado de Oklahoma City, la guerra de Vietnam y la Segunda Guerra Mundial. Las anotaciones en sus diarios también revelaron que los atacantes planeaban un atentado en una escuela que pretendía competir con la potencia del atentado de Oklahoma City del 19 de abril de 1995. Antes de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, este fue el mayor atentado terrorista en suelo estadounidense. El atentado con un camión lleno de explosivos causó la muerte de 168 personas. Entre ellas, 19 niños menores de 6 años y más de 680 personas heridas. Además, en sus escritos sobre estos hechos, los autores expresaron su deseo de empequeñecer la carnicería del atentado de Oklahoma City y dejar una impresión duradera en el mundo sobre estos acontecimientos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente aquel trágico día en la escuela secundaria de Columbine? ¿Cómo interpretamos este suceso cuando, de hecho, unos adolescentes, impresionados por historias de atentados terroristas y acciones militares, planearon literalmente el siguiente atentado terrorista real? No se trata solo de un asesinato o un suicidio. Colocaron una gran cantidad de explosivos en la escuela y planearon detonarlos. Planeaban matar a unas 250 personas, o incluso más, como admitieron en sus diarios. Lo único que les impidió llevar a cabo sus planes fue que las bombas caseras no explotaron por alguna razón. Y si todas las bombas hubieran estallado y hubieran tenido éxito en lo que habían planeado, ¿cuántos niños habrían resultado heridos? ¿Cómo clasificarían entonces las fuerzas del orden este delito? El hecho de que los adolescentes planearon el ataque es evidente por su elección deliberada de la fecha del ataque, que llamaron Día del Juicio Final. Inicialmente, el tiroteo estaba previsto para el 19 de abril de 1999, sexto aniversario del final del asedio de Waco, y cuarto aniversario del atentado de Oklahoma City. Lo pospusieron al 20 de abril, solo porque necesitaban conseguir munición adicional. En otras palabras, inspirados por el atentado de Oklahoma City, Eric Harris y Dylan Klebold pretendían cometer un acto terrorista que se cobrara más vidas que aquella explosión. A su vez, el atentado de Oklahoma City estaba relacionado con los sucesos de Waco y se llevó a cabo en el segundo aniversario de aquella tragedia. El autor del atentado de Oklahoma City explicó sus actos como una venganza contra el gobierno federal por sus acciones criminales, incluidas las de Waco. Recordemos que en aquel entonces, los miembros del grupo religioso de la rama davidiana fueron rodeados y asediados por la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y la Guardia Nacional estadounidense en el territorio de su rancho, compuesto Monte Carmelo, cerca de la ciudad de Waco, Texas. El asedio duró del 28 de febrero al 19 de abril de 1993 y se saldó con trágicos sucesos en los que murieron un total de 86 personas. Con una alta probabilidad, Eric y Dylan, como el resto del país, vieron por televisión los sangrientos sucesos de Waco y la explosión de Oklahoma. Así, la tragedia que se saldó con la muerte de 86 personas se convirtió en el motivo de otro acto de terror, en el que murieron 168 personas. Ambos sucesos, a su vez, influyeron en 2 adolescentes para intentar superar los actos de los terroristas, culminando en los asesinatos en masa de la escuela secundaria de Columbine.
¿Qué fue lo que realmente desencadenó los tiroteos en la escuela secundaria de Columbine? ¿La agresividad acumulada de los niños a la que no pudieron hacer frente? ¿O el revuelo mediático en torno a las descripciones de atentados terroristas de alto perfil que contenían imágenes y actitudes destructivas específicas que incitaban a la acción? ¿Qué afectó a la psique de los niños? ¿Y quién es el verdadero responsable de que los niños se conviertan en asesinos en masa? Ahora, estas fechas del calendario, 19 y 20 de abril, se han convertido en días de profundo luto para toda la nación estadounidense, marcadas por la sombra de 3 tragedias espeluznantes: el asedio de Waco, el atentado de Oklahoma City y el tiroteo masivo en la escuela secundaria de Columbine. Los acontecimientos de aquellos días, que se cobraron numerosas vidas humanas, se han convertido en hitos memorables de la historia estadounidense. Han sido el origen de numerosos cambios en el panorama político y social del país. Pero lo que une a las 3 tragedias no son solo sus fechas y su impacto en América, sino también que todas ellas forman parte de la estrategia del anticultismo global y de la fuerza oculta que hay detrás de él. Se han convertido en acontecimientos determinantes de larga duración que han desencadenado numerosos procesos que siguen influyendo significativamente en la situación actual del país hasta el día de hoy. Más adelante hablaré de ello con más detalle. Y también, utilizando el ejemplo concreto de la tragedia de Waco, les mostraré cómo el enemigo, que a su vez engendraron nuevos crímenes. Más tarde, a través de sus aliados en los medios de comunicación, los representantes del anticultismo lanzaron una campaña de relaciones públicas para dar publicidad mundial a los sucesos de Columbine. Se publicaron numerosos artículos de gran repercusión, se realizaron películas y se escribieron libros en los que se detallaba desde el día del ataque hasta lo que los chicos habían desayunado esa mañana. Todo ello generó en última instancia una imagen romántica de los tiradores, evocando simpatía e incluso admiración. Dude, I want you to know, like... Shots fired. Several shots fired. A raíz de los sucesos de la escuela secundaria de Columbine y del interés que suscitaron las personalidades de los tiradores, se formaron comunidades enteras de sus admiradores, conocidas como los Columbiners. Surgieron grupos de fans en las redes sociales, que finalmente se conocieron como el movimiento Columbine. Por alguna razón, las autoridades competentes tardaron en combatir la difusión de esta información claramente destructiva entre los adolescentes y en poner fin a las actividades de tales grupos, a pesar de sus aparentes esfuerzos por popularizar y romantizar los tiroteos escolares y a sus perpetradores. ¿Qué tenemos ahora como resultado? Hoy en día, tiroteos escolares y Columbine se han convertido en términos intercambiables. La palabra Columbine se utiliza ahora para describir todos los crímenes llevados a cabo de manera similar. Esto marcó el comienzo no oficial de la era de los tiroteos escolares. ¿Quién creó esta imagen heroica de Columbine y por qué? ¿Por qué las autoridades y los servicios de inteligencia permitieron que se difundiera tanto? ¿Se trata simplemente de negligencia e irresponsabilidad o de inacción criminal intencionada? Si se cree que una de las principales razones de los nuevos tiroteos escolares es la imitación incontrolada de Columbine, ¿por qué se permitió que la información que popularizaba este suceso se difundiera tan ampliamente? Si los informes de estos sucesos no contuvieran manipulaciones ocultas que incitaran a la acción, esta información no se habría duplicado tan activamente. No habría sido recogida por otros niños y no habría generado nuevos tiradores. Es evidente que el culto a Columbine se creó intencionadamente. En el fondo se trata de un acto de terrorismo informativo que engendra más atentados terroristas. ¿A quién beneficia llevar a cabo actos de terrorismo informativo de esta envergadura? Solo a los representantes del anticultismo y a la fuerza que hay detrás de ellos. Son los representantes del anticultismo quienes glorifican sutilmente a los autores de estos atentados a través de los medios de comunicación. Utilizando técnicas psicológicas manipuladoras, implantan la imagen deseada en el subconsciente de la gente, promoviendo la difusión de información que contiene mensajes destructivos ocultos.
El legado de Columbine. Desde aquel caos de hace 15 años, hemos visto más y más de estos tiroteos masivos, muchos de ellos protagonizados por jóvenes problemáticos inspirados por los asesinos de Columbine. La policía aquí está obsesionada con la masacre del Instituto Columbine. Debido a que mañana es el 25 aniversario de Columbine, las autoridades claramente no se arriesgan. Así buscan nuevos imitadores, siembran las semillas de la destrucción y esperan a que surjan nuevos brotes. Cuando se produce un tiroteo en un colegio de cualquier país y los medios de comunicación de todo el mundo empiezan a difundir información al respecto, ¿qué les ocurre a las personas expuestas a esta información? Miles de niños y adolescentes empiezan a probarse la imagen del autor del tiroteo, contemplando, ¿qué haría yo si fuera él? Piensan en cómo actuarían con sus compañeros de clase en el colegio o con sus iguales en el instituto o la universidad. Incluso muchos adultos racionales, al escuchar estas historias en los medios de comunicación, empiezan a imaginar cómo podrían llevar a cabo un acto así. Al hacerlo, la mente humana identifica sin darse cuenta a posibles víctimas, aquellos que les han hecho daño en el pasado o les han subestimado. Miles de personas piensan en ello y unas pocas hacen realidad sus fantasías. Se trata de una manipulación psicológica deliberada. Muchos de ustedes se preguntarán, si los representantes del anticultismo están detrás de los tiroteos en las escuelas, ¿cómo se las arreglan para controlar a los tiradores a distancia? ¿No les están tomando físicamente de la mano? La respuesta es sencilla. No necesitan sujetar físicamente la mano de nadie para hacerle cometer un tiroteo masivo. Solo necesitan controlar su conciencia. Naturalmente, surge la siguiente pregunta. Si utilizan técnicas de manipulación tan precisas y refinadas, ¿por qué no funcionan con todo el mundo? ¿Cuál es el factor clave que abre la puerta a la implantación de un programa destructivo en el subconsciente de los adolescentes, impulsándoles a representar escenarios tan horribles? Para comprender la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo, profundicemos en los detalles de cómo los representantes del anticultismo utilizan métodos de programación encubierta para influir en el subconsciente de una persona para que cometa un tiroteo en una escuela. Cómo consiguen codificar a un adolescente para que ejecute su maliciosa voluntad. Método de codificación de piezas de rompecabezas. En primer lugar, los representantes del anticultismo seleccionan una región en la que, según sus metas y objetivos, será estratégicamente ventajoso crear un incidente de tiroteo en una escuela. La organización y planificación de un acto terrorista de este tipo en la región elegida tienen lugar mucho antes del acontecimiento real, normalmente de 1 a 3 años, dependiendo de la trascendencia e importancia que tenga para ellos. La codificación de un adolescente para llevar a cabo un ataque armado se realiza a distancia, utilizando el método de la información subliminal, incrustada a través de los medios de comunicación e Internet. Para crear un nuevo tiroteo en una escuela, utilizan un método de codificación de piezas de rompecabezas, es decir, un método de manipulación encubierta, dirigiendo múltiples oleadas de codificación de información. Cada ola contiene individualmente mensajes específicos incrustados que, como piezas de rompecabezas, se unen en las profundidades del subconsciente del tirador potencial. Solo cuando estas piezas se combinan, activan el programa para cometer asesinatos en masa. Como resultado de esta activación, el individuo lleva a cabo el crimen, mientras que para un observador, parece como si fuera su decisión personal. Nadie se reunió con ellos, ni les incitó directamente, ni les ayudó a prepararse. Ni siquiera hablaron del tema con nadie. En realidad, actúan como un biorobot, guiados por una mano experta para llevar a cabo un plan criminal premeditado. Esta segmentación de los elementos manipuladores en varias oleadas de entrega de información es intencionada y sirve al objetivo de la precisión. Dado que un tiroteo en un colegio requiere 1 o como mucho 2 autores, las oleadas de codificación de la información afectan a miles de personas. Algunas de estas personas pueden incluso sentir el impulso de actuar siguiendo las órdenes, pero no todo el mundo puede cruzar la línea para cometer un asesinato en masa. Por lo tanto, para acotar la zona objetivo y activar a un tirador potencial adecuado, se lleva a cabo un ataque informativo transversal. Consiste en varias entregas de información, cada una de las cuales contiene incrustaciones específicas que pueden eludir el control crítico de la mente consciente y penetrar directamente en el subconsciente. Una vez allí, estas incrustaciones se unen como un puzzle para formar una imagen cohesiva del futuro delito. Esta imagen se convierte en un pensamiento intrusivo dominante que empuja al individuo a cometer asesinatos en masa. Cuando planean el próximo tiroteo en una escuela, los representantes del antisistema estudian primero la demografía de la escuela objetivo, sus intereses y los recursos de Internet y medios de comunicación populares entre ellos.
A continuación, colocan materiales en estos recursos mediáticos, teniendo en cuenta las tendencias en el entorno adolescente, y lanzan múltiples oleadas de codificación de información que contienen incrustaciones ocultas. Además, estos mensajes infectados suelen espaciarse en el tiempo, lo que significa que no tienen por qué lanzarse al espacio informativo simultáneamente. La clave es que todos ellos se superponen en la percepción de un individuo concreto. Su combinación en el subconsciente del tirador potencial desencadena la orden de ejecutar el programa implantado. Los ataques iniciales de codificación de la información tienen un amplio alcance. La oleada final del ataque y las medidas correctivas adicionales se llevan a cabo directamente dentro de la escuela objetivo. Estos dan la orden de inicio al tirador. Los representantes de la lucha antiterrorista lanzan primero oleadas preparatorias de codificación de la información, seguidas de oleadas de ataque y activación. Esta serie de medidas preventivas les permite controlar el número exacto de autores de un atentado terrorista y la calidad de su ejecución. La primera ola preparatoria, que sirve de base para la posterior superposición de todas las piezas del rompecabezas en una sola imagen, es la glorificación de los anteriores autores de tiroteos en escuelas. El principal factor que utilizan aquí los representantes del anticultismo es el deseo humano de fama. Por lo tanto, todas las narrativas que glorifican a los tiradores implantadas por representantes del anticultismo explotan el deseo de popularidad y atención generalizada de una persona, no importa cómo se difunda la información sobre los tiradores. Puede ser condenando sus acciones o justificándolas, un esbozo biográfico o una dramatización de los hechos. Todo vale, el aspecto crítico es la cobertura informativa y el mensaje manipulador implícito en ella. Así, se crea una imagen del criminal, rodeado de un aura de fama y admiración, a pesar de la ilicitud de sus actos. ¿Qué ve un adolescente cuando se encuentra con esta información? Ven que un estudiante corriente, como ellos, que se sentía subestimado, ganó fama mundial con un solo acto. Ahora, los principales medios de comunicación escriben sobre él, los famosos hablan de él y se convierte en una especie de ídolo para los demás. Es el deseo de hacerse famoso, la sed de fama, lo que constituye la tierra fértil en la que germinan las semillas del mal sembradas por los verdaderos terroristas, que provocan a los niños para que cometan crímenes. Mi nombre es Nick, y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi objetivo son al menos 20 personas, con un AR-15 y un par de balas trazadoras. Ella está encaprichada con el tiroteo de la escuela de Columbine. La policía dice que está armada y es extremadamente peligrosa. Bueno, lo seré. Columbine, Virginia Tech, ninguno de ellos me vencerá. Los mataré a todos. Recuerden Columbine. Fue detenido. Las investigaciones de ABC News en todo el país descubrieron pruebas escalofriantes, diarios en vídeo. Aquí está el sospechoso de Minnesota hablando con la policía en mayo. Mi ídolo número 1 es Eric Harris. La era moderna de los tiroteos activos comenzó realmente con Columbine. Así, el primer implante penetra en el subconsciente del tirador potencial. La noción de que el propósito más importante en la vida es ganar fama y reconocimiento, y sin esto, la vida no tiene sentido. El miedo subconsciente profundamente arraigado a vivir una vida oscura empuja al adolescente a cometer el crimen. Si observamos los perfiles de los tiradores desde esta perspectiva y las explicaciones que dan de sus actos, veremos claramente que el deseo de hacerse famosos es el único rasgo común que todos comparten. Aquí hay un punto crucial. Si no existiera la imagen glorificada del tirador, los tiroteos en las escuelas dejarían de ser posibles, porque sin esta base fundamental, el resto del programa para llevar a cabo el acto no tendría el apoyo necesario para ejecutarse. La difusión de imágenes glorificadas de criminales como cebo para aquellos que también ansían la popularidad actúa como un filtro, filtrando a los inadecuados para el papel de perpetrador e infectando a aquellos con el desencadenante activo que pone en marcha el desencadenamiento del programa. Otro filtro es el método específico de selección de temas, a través del cual se incorporan los componentes del programa para ejecutar un tiroteo en una escuela. Estos temas se eligen entre las áreas de interés de los adolescentes, que suelen ser de naturaleza opuesta. ¿Qué significa esto y por qué se hace? Es más probable que una persona se interese por temas relacionados. Por ejemplo, alguien interesado en la astronáutica también podría estar interesado en el paracaidismo. Sin embargo, para minimizar el número de personas atrapadas en la sección transversal de las ondas de codificación informativa, se eligen temas que rara vez entran en la esfera de interés de la misma persona a la vez. Por ejemplo,
A un adolescente podría fascinarle el espacio y la posibilidad de vida en otros planetas, como la astrobiología. ¿Qué sería de naturaleza opuesta a este interés? Lo opuesto a la vida es la muerte. Por lo tanto, un adolescente potencialmente apto para el papel de tirador también podría estar interesado en diferentes modelos de armas. Esta combinación de intereses es poco frecuente en la vida real, que es precisamente con lo que cuentan los representantes del anticultismo. Posteriormente, diversos materiales sobre estos temas se integran con otros componentes del programa único para llevar a cabo un tiroteo en una escuela. Se hace especial hincapié en despertar el interés por las armas como herramientas que otorgan poder y fama. Como resultado, solo aquellos adolescentes que están simultáneamente interesados en ambos temas opuestos y que ya tienen un deseo dominante de fama y reconocimiento, caen en el punto de mira de estas oleadas de codificación de la información que se entrecruzan. Así, el grupo objetivo se va estrechando gradualmente a través de la fase final del proceso de codificación. La primera oleada de codificación de la información afecta a miles. Luego de estos miles, solo quedan cientos, y finalmente solo unos pocos individuos quedan atrapados en el fuego cruzado de todas las oleadas de codificación necesarias. Entonces, se convierte en una cuestión de tiempo ver quién de ellos se activa primero y quién se convierte finalmente en el perpetrador del programa implantado. Esta es la razón por la que los tiradores suelen parecer totalmente diferentes entre sí, con rasgos de personalidad diametralmente opuestos, a menudo sin problemas psicológicos significativos, y, lo que es más importante, sin motivos aparentes para cometer tales crímenes. Permítanme darles un ejemplo de una ola inductora de codificación de información que activa el programa de un adolescente para cometer un tiroteo en una escuela. La orden de inicio no llega necesariamente a través de los medios de comunicación o de Internet. Podría ser dada por un conferencista invitado a la escuela, que por cierto menciona en su charla a una persona que dedicó toda su vida a la ciencia, pero nunca obtuvo reconocimiento o fama mundial. Por el contrario, el conferencista cita como ejemplo a ganadores del premio Nobel, pocos en número, pero que fueron capaces de alcanzar el éxito. ¿Qué recibe aquí el tirador potencial? Su subconsciente recibe la directiva de que ni la ciencia ni el esfuerzo diligente dan fama, y que el sentido de la vida no está en los descubrimientos ni en el trabajo duro, sino en la popularidad, porque si nadie te conoce, estás desperdiciando tu vida. Por lo tanto, tu existencia no tiene sentido. Desde una perspectiva exterior, semejante sermón puede parecer noble, pero sirve de detonante para activar al tirador. Dentro de poco tiempo, uno de los alumnos de esta escuela cometerá un atentado armado contra otros. Pueden pasar varios meses entre la conferencia y el trágico suceso, y para entonces, nadie recordará ni relacionará a la persona con los motivos de esta tragedia. Desde un punto de vista legal, no hay motivos para acusar de incitación porque el conferencista ni siquiera mencionó los tiroteos escolares en su charla. De este modo, mediante una codificación intencionada de la información, se activa en el adolescente el programa subconsciente para cometer asesinatos en masa sin que los demás se den cuenta. Así, de los miles de adolescentes afectados por las ondas cruzadas de codificación de la información, solo unos pocos se convierten en futuros tiradores. Esta transformación solo se produce en las escuelas en las que se ha completado la etapa final de la programación subconsciente, la fase de activación del comando incrustado. Por eso, aparentemente de la nada, los niños desarrollan una atracción por las armas y un deseo de infligir daño a los demás. Solo una imagen que eludió la percepción crítica de la mente consciente penetró profundamente en el subconsciente y desencadenó la acción. Como resultado, un adolescente que hace poco hacía planes para el futuro, soñaba con relaciones románticas y elegía una universidad o colegio al que asistir después de la escuela, de repente, con la obsesión de un psicópata, empieza a planear un atentado terrorista real. Así, con cinismo y sangre fría, los representantes del anticultismo manipulan hábilmente las mentes flexibles de los futuros ejecutores para sus maliciosas intenciones. Convierten a sus hijos en terroristas y asesinos en masa. Incluso si solo uno de cientos de miles de niños da vida a esta imagen, es más que suficiente para que los representantes del anticultismo y la fuerza que hay detrás de ellos continúen con sus actividades destructivas para desestabilizar la sociedad e imponer las agendas que les benefician. Los representantes del anticultismo, en sus declaraciones públicas, que también hacen en las instituciones educativas, suelen hablar de su preocupación por la seguridad de los niños. Sin embargo,
Son ellos mismos los instigadores secretos, provocando que los niños muestren arrebatos de odio, intolerancia y agresión. Son los representantes del anticultismo, quienes crean las condiciones en la sociedad para que los niños, y a veces incluso los adultos, tomen las armas y vayan a disparar a otros niños en las escuelas. Siendo ellos mismos terroristas, engendran nuevos terroristas. Así, de la mano de otros, consiguen los resultados deseados. Formas de prevenir los tiroteos en las escuelas. La comprensión de los principios fundamentales de las técnicas de manipulación, a través de las cuales se produce la búsqueda y activación de tiradores potenciales, también brinda la oportunidad de identificar a los organizadores de tales delitos y prevenir incidentes similares en el futuro. ¿Cómo prevenir los tiroteos en las escuelas? Método 1. El seguimiento de los contenidos que conducen a crimen. Por ejemplo, rastreando los contenidos a los que han estado expuestos los adolescentes que cometen tiroteos masivos, es posible descubrir a quienes los llevaron a cometer estas acciones, utilizándoles como armas teledirigidas. Esto incluye identificar publicaciones específicas, contenidos nocivos e incluso canales mediáticos concretos, a través de los cuales se codifica a los niños para que cometan tiroteos en las escuelas. Cabe señalar que la identificación de contenidos potencialmente nocivos, en este caso, solo es posible a través de sus características externas. Sin un conocimiento especializado del método de codificación de enigmas, una persona normal no podrá detectar los enigmas ocultos incrustados en materiales de texto o video que en última instancia transforman a alguien en un tirador. Dado que este método está diseñado para influir en el subconsciente de una persona, eludiendo la percepción crítica de la mente consciente, es lógico que sea casi imposible entender dónde y cómo se producen estas incrustaciones, si se utiliza solo la conciencia. Pero, ¿qué se puede notar y a qué se debe prestar atención a la hora de identificar contenidos peligrosos? Dado que la heroización de los tiradores es la primera y fundamental oleada de codificación de la información, que sienta las bases en el subconsciente de una persona para cometer un futuro delito. A continuación, ofreceremos un análisis de las publicaciones sobre el tema de los tiroteos escolares. Lo primero que hay que observar en estos materiales es la frecuencia de las publicaciones que repiten los mismos mensajes aparentemente sin sentido. Puede tratarse de una serie de artículos similares sobre un incidente concreto de tiroteo en una escuela que ocurrió hace mucho tiempo. A menudo, la autoría de estos artículos corresponde a una publicación periódica concreta, a un periodista o a un grupo de periodistas interconectados que mantienen continuamente los mismos temas en sus publicaciones durante un largo periodo de tiempo. Mientras tanto, es posible que otros periodistas o medios de comunicación ya hayan dejado de cubrir este acontecimiento hace mucho tiempo, pero este mismo grupo de periodistas mantiene persistentemente la oleada de información por razones desconocidas y mantiene vivo el acontecimiento del pasado, lejano en el espacio mediático. Estos artículos tratarán repetidamente el mismo tema desde diferentes ángulos. Los autores pueden criticar a la policía, expresar simpatía por los padres del tirador, destacar detalles del crimen recientemente descubiertos, etc. Sin embargo, el hilo conductor seguirá siendo el mismo: los tiroteos escolares. Y todos estos artículos tendrán una característica significativa: nunca criticarán o condenarán duramente al tirador. La segunda característica de los materiales y publicaciones potencialmente peligrosos es que los debates sobre los tiroteos escolares siempre irían acompañados de críticas directas o indirectas a las autoridades, a funcionarios concretos y a la impotencia de las fuerzas del orden. Los artículos hablarían de sus errores y fracasos, haciendo hincapié en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley mienten y distorsionan deliberadamente los hechos para encubrir su propia impotencia. Estas publicaciones suelen ser muy similares y, a primera vista, pueden parecer incluso razonables, desprovistas de agresivas llamadas a la acción o de claros signos de incitación al odio. Sin embargo, en realidad, la información que contienen afecta profundamente a las personas, dejando una huella duradera en su subconsciente. La tercera característica que hay que observar es la presencia de números en las publicaciones. La información que contiene elementos ocultos siempre incluye un código numérico. Puede tratarse de menciones de fechas, la hora exacta en que se cometió un crimen, el número de víctimas u otras cifras. Sin embargo, estos números se mencionan repetidamente en sus publicaciones. La cuestión es que la conciencia y el subconsciente del ser humano perciben los números de forma diferente.
Esta característica del trabajo de nuestro subconsciente es aprovechada por el método de codificación de rompecabezas. Como se mencionó anteriormente, es extremadamente difícil para una persona no preparada detectar manipulaciones ocultas de la conciencia y, más aún, del subconsciente a través del método de codificación de rompecabezas sin un entrenamiento especializado. Sin embargo, siempre hay un patrón, e identificar este patrón puede ayudar a localizar contenidos particularmente peligrosos en medio del vasto flujo de información. Una vez identificadas las fuentes de influencia destructiva que contienen encubrimientos ocultos, es crucial detener rápidamente la propagación de su influencia sobre la población en general. El impacto. Documental. Método número 2. Realizar pruebas psicológicas en las escuelas para identificar niveles elevados de trastornos bipolares. Un indicador de que los estudiantes de una determinada institución educativa han sido sometidos a una manipulación subconsciente externa oculta es el aumento de casos de trastorno afectivo bipolar entre ellos. ¿Cuál es la conexión aquí? Dado que las oleadas iniciales de codificación de la información tienen un amplio radio de impacto, ciertas incrustaciones, partes del programa de los tiroteos masivos, se infiltran en el subconsciente de todos los individuos afectados. ¿Qué le ocurre a una persona en este caso? Las directivas ocultas empiezan a actuar en su subconsciente, entrando en conflicto con sus objetivos y aspiraciones conscientes. Como resultado, surgen en el individuo un conflicto interno y una resistencia. Este conflicto, desencadenado por la implantación de elementos extraños en el subconsciente, acaba manifestándose como trastorno bipolar. Los representantes del anticultismo no pueden evitar provocar tales condiciones cuando inician oleadas preparatorias de codificación para los tiroteos en las escuelas, porque esto forma la base para la posterior imposición de otras olas, lanzando finalmente el programa. Un ejemplo ilustrativo respecto a esto es la situación en la República Checa, donde tras el tiroteo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga en 2023, surgió información pertinente sobre la prevalencia de los trastornos bipolares entre la generación joven del país. Los medios de comunicación checos empezaron a difundir información que indicaba que aproximadamente el 5% de toda la población de la República Checa padece actualmente trastorno afectivo bipolar, principalmente entre la generación joven de la edad del tirador checo, es decir, estudiantes. El impacto. Documental. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.